analizar el tema Importancia de las aportaciones de Darwin en el subtema Reconocimiento de algunas evidencias a partir de las cuales Darwin explicó la evolución de la vida. El aprendizaje esperado para el alumno es: identifica el registro fósil y la observación de la diversidad de características morfológicas de las poblaciones de los seres vivos como evidencias de la evolución de la vida. Y para iniciar, tengo esas preguntas para ustedes desde casa, espero que las contesten. ¿Sabes qué es un fósil? ¿Reconoces cuáles serían las características principales de este? ¿Y has registrado algunos fósiles en tu comunidad o en la región en la que tú vives? Y por último, ¿qué es la paleontología? ¿Qué son los fósiles? Bueno, los fósiles son evidencia de vida en el pasado. Deben de tener, para que sean considerados como fósiles, al menos 10.000 años de antigüedad, y existe una gran diversidad de ellos. Entre estas encontramos huevos fosilizados, animales atrapados en ámbar, que fue una resina que se encontraba, o que en la actualidad existe, pero antes en los bosques, y huellas plasmadas en piedras. ¿Cómo sabes tú si antes han existido especies que habitaron nuestro planeta si ya se extinguieron? ¿Cuáles conoces tú? ¿Y cómo sabemos que existieron? Bueno, estas preguntas nos permiten reconocer a través de los fósiles que existieron especies anteriormente debido a que se han encontrado estos fósiles y nos han permitido reconocer la forma y la función que han tenido algunos de ellos en nuestro planeta. Por tal razón es que sabemos que existieron y que tuvieron vida hace muchísimos años. La fosilización es el proceso que nos permite conservar los restos o las huellas de los animales o de plantas en circunstancias especiales. Existen tres tipos de fósiles, como ya lo había mencionado anteriormente. El primero es los restos de animales y vegetales que quedaron sepultados y que con el paso del tiempo se petrificaron, quedaron mineralizados. Los fósiles indirectos son aquellos como las huellas que se preservaron en sustancias como el hielo o el ámbar, no tanto la estructura ósea o los huesos, sino simplemente una huella que pudieron haber dejado tanto una planta, algún insecto o bien un animal. Y reitero nuevamente que para considerar un fósil se debe tener al menos 10.000 años de antigüedad. ¿Y por qué fueron tan importantes estas evidencias de vida en el pasado? Existieron muchos científicos que se apoyaron o que se siguen apoyando hasta las fechas para descubrir las especies que antes existían, antes de nuestra existencia. Pero en este caso les voy a hablar de las aportaciones que tuvo Darwin acerca de la evolución. Entre las principales observaciones más conocidas por Darwin está aquella que realizó en las islas de los archipiélagos con los aves pinzones. Charles Darwin nació en 1809 y fue un naturalista inglés muy importante que planteó principalmente que los organismos evolucionaban. Las evidencias cruciales para él o estrategias que empleó para llevar a cabo sus estudios y las aportaciones fueron tres: observar, investigar y cuestionar. Estas tres evidencias planteadas en la investigación con los pinzones la vamos a explicar de la siguiente manera. Cuando Darwin viajó a las islas de los archipiélagos, notó algo diferente en los pinzones. Sabía que siendo la misma especie de animales, encontraba algunas diferencias. Entre ellas, ¿cuáles eran? Bueno, observó la forma del pico. Si ustedes pueden ver acá, estos cuatro pinzones tienen el pico completamente diferente. Uno lo tiene más ancho, estrecho, puntiagudo y más pequeño. Por lo mismo también el tamaño de los pinzones era diferente. Pero cuando yo observo esto, entonces se empezó a investigar y a cuestionar por qué razón era que tenían estas variaciones si eran al fin y al cabo pinzones. Bueno, él descubrió que el medio natural era distinto, ¿sale? Por lo tanto, entonces, el pico era igual de manera diferente, la forma variaba. El medio natural en el cual se desenvolvía cada uno de los pinzones no era el mismo, por lo tanto, también su alimentación era diferente. El pinzón, por ejemplo, número 1, que tenía el pico más ancho, a comparación del número 4, el medio natural en el cual se desarrollaba eran completamente diferentes. Por lo tanto, cada uno de ellos tuvo adaptaciones para la alimentación. Otra observación e investigación que él tuvo fue que estos pinzones
pinzones tenían un ancestro en común. Por tal razón es que seguían teniendo caracteres similares, pero cada uno con adaptaciones distintas. Por lo tanto, en el medio natural y la alimentación que eran diferentes, provocaba que las adaptaciones se hicieran de manera similar, pero no importa. Y bueno, estos 4 pinzones tenían un ancestro en común. ¿Qué significaba esto? Que a pesar de que eran 4 especies que se habían adaptado a situaciones diferentes, había un ancestro que podía dar origen a cada uno de ellos. Por lo tanto, con el paso del tiempo, los cambios, el factor como un ambiente principal originó la adaptación. Que la adaptación son los cambios a los cuales sufren una especie a lo largo del tiempo. Y en general, ¿qué propone su teoría? Bueno, lo principal es el ambiente es un factor de selección, lo cual ya lo analizamos en el ejemplo de los pinzones, puesto que si el ambiente es diferente, las especies van a tener una adaptación de igual forma diferente, ¿vale? Las poblaciones están formadas por individuos con características diferentes. Cada población, como recordamos, una población es el conjunto de organismos de la misma especie. Por lo tanto, entonces, estos tienen características diferentes, que con el tiempo las van adaptando y solamente sobreviven aquellos que son más fuertes y van haciendo perpetuar precisamente la especie y que los caracteres sean hereditarios. Estos organismos, bueno, sobreviven a sus ambientes solamente los que son más fuertes. Por lo tanto, los caracteres que originan se van llevando a cabo de forma aleatoria, es decir, al azar. Y por lo mismo, una generación a otra generación va transfiriendo estos caracteres que permitieron que la especie o el organismo se adaptara a los ambientes en que se desenvuelve a su alrededor. Y con el tiempo estas variaciones prevalecieron con gran éxito, por lo tanto darán cambios en la especie, cuyo resultado es la diferenciación como una nueva especie distinta a la que dio origen. Es decir, un organismo, por ejemplo los pinzones, se reproducen entre sí y obviamente van prevaleciendo aquellos que fueron más fuertes y que se pudieron adaptar a los cambios. Los que no, pues fueron muriendo y se iban rezagando. Y esto permite que una especie a otra pueda heredar estos caracteres que son de gran importancia para que la especie siga perpetuando. En general, todos estos puntos son los principales acerca de la aportación de la teoría de Darwin. Existen algunos otros científicos que apoyaron, sin embargo, no tuvieron evidencias tan estrechas y fiables como las de Darwin. Por ejemplo, Lamarck, él decía que en un ejemplo de las jirafas, que la evolución se basaba en que los órganos de estas se atrofiaban. Significaba que, por ejemplo, una jirafa antes, o las jirafas anteriormente, había quienes tenían cuello corto, mediano y largo. Sin embargo, hubo momentos en los que la vegetación o la alimentación escaseó a ras del suelo, a nivel del suelo. ¿Y qué provocaba? Que las jirafas con cuello corto se fueran rezagando, se fueran muriendo porque no se adaptaban al cambio. Aquellos que tenían el cuello mediano o largo se fueron adaptando para poder alimentarse de lo que podían encontrar en los árboles, los follajes en los árboles altos. Otro científico que también hizo una aportación, se podría decir, para la evolución, pero que no fue válida precisamente por la falta de evidencias, fue Malthus. Pero él decía que las poblaciones iban creciendo de manera muy drástica y que aumentaba más el número de poblaciones que los recursos alimentarios. Entonces había un desequilibrio y la única forma de que se mantuviera en equilibrio era que las poblaciones o las especies se extinguieran a causa de catástrofes naturales. Él proponía que solamente se podía mantener un equilibrio con las inundaciones, con los terremotos y demás. Bien, y ahora, en relación a lo que Darwin estudió y las evidencias que tuvo, que fueron más exactas, en este caso los fósiles, ¿qué nos revelan estos fósiles? Bueno, nos revela la existencia de animales que pudieron estar en el pasado y también identificar o imaginar, de acuerdo a cada uno de estos fósiles
fósiles que se han encontrado, la forma que han tenido estos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el fósil de un dinosaurio. Estos huesos, con el paso del tiempo, fueron sustituidos por minerales, lo que convirtió al hueso de su forma original en piedra prácticamente. Los organismos, como recordemos en un tema anterior donde se analizan cadenas alimentarias y pirámides energéticas, los descomponedores son aquellos organismos que se encargan precisamente de degradar poco a poco los animales o seres vivos muertos, se encargan de descomponerlos. Y seguramente acá tendrán a lo mejor una duda en decir por qué, si existen estos organismos, es que siguen existiendo fósiles con tantos años de antigüedad. Precisamente, la respuesta está en los materiales que se encargaron de conservar estos fósiles, como el ámbar, que son resinas de los pinos que sirvieron como material para preservar estos pequeños organismos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos insectos. Y bueno, reconozcamos que el registro fósil es fundamental para comprender la evolución, pues da evidencias para saber cuándo surgieron, cómo es que llevaron a cabo algunas funciones y de qué fue que murieron, de qué se extinguieron estos organismos. En la parte de abajo te encontrarán un link para que puedan abastecer de más información sobre este tema.